Estamos entonces tratando de descubrir lo mejor posible, de entender lo mejor posible cuáles son los pecados que tenemos que confesar, cuáles son los pecados que nuestros antepasados muy seguramente cometieron. Si no con acción, lo pudieron hacer por el deseo, por la intención. De tal manera que la Biblia dice que no hay ninguno que sea libre de pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice la Biblia en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a seguir estudiando. Estamos en los pecados de muerte. Ya vimos el homicidio. Es importante que usted lo siga estudiando porque se le puede ocurrir algo. Se puede acordar de algo que escuchó en su familia y que le da una idea de algún pecado puntual. Pero estamos viendo los pecados generales de lo que nuestros antepasados muy seguramente cometieron. Entonces acompáñenme a Gálatas, estamos en Gálatas capítulo número 5, Gálatas 5:21, dice la palabra del Señor, léalo conmigo, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Envidias, homicidios, borracheras, ahí, deténgase ahí. Homicidios, borracheras. ¿Por qué la borrachera es un pecado de muerte? Vamos a mirar lo que significa la palabra borrachera. Tiene varios significados, 4 significados, la palabra borrachera. Y empezamos, el 3178, del griego 3178, dice así, intoxicante, es decir, por implicación intoxicación, embriaguez. Cuando algo te intoxica, tu cuerpo, tu sangre, ¿eso te da vida o te matan? ¿Qué pasa? Entonces nosotros nos damos cuenta como una persona que tiene alguna clase de vicio, porque es que estamos hablando de lo que es. Allí está representada las borracheras, porque era el vicio de ese tiempo. Pero toda sustancia que entre e intoxique el cuerpo del ser humano tiene que ver con eso que estamos estudiando. Entonces, si la embriaguez intoxica, nos damos cuenta por experiencia que esas intoxicaciones van matando lentamente. ¿Usted conoce a alguien que haya muerto de una cirrosis hepática, por ejemplo? Que el consumir alguna clase de sustancia lo fue llevando a un estado de enfermedad cada vez peor. Yo conocí, tal vez porque me crié en un barrio muy popular donde borrachos, marihuaneros, bueno, como les llamábamos nosotros, ¿no? Consumidores de toda clase de drogas. Aún en mi edad conocí personas que se embriagaban a través de oler gasolina. Eso también, pero de pronto no he visto que eso se haya como extendido, pero en ese tiempo era muy de moda que la gente se pegara de un frasco con gasolina para estar embriagado, para estar enajenado. Dice el otro significado, el 3182. 3182 dice intoxicar, embriagar. El 3183 dice ebrio, es decir, borrachín, borracho. El 3184 dice beber hasta la intoxicación, es decir, emborracharse. Bueno, no creo que usted no haya conocido a alguien que no tomó. De pronto, sin conocer a Cristo, alguien que no le haya gustado la bebida, usted lo puede haber encontrado, lo puede haber visto. Sí, Señor. Sin embargo, en la gran mayoría de las oportunidades, nosotros lo que vimos fue una familia rumbera y que a través de la rumba entonces
tomaban diferentes clases de licor, unos aguardiente, otros ron, otros, bueno, de toda clase de licores. Dice entonces Proverbios capítulo 20, versículo número 1. En el Antiguo Testamento encontramos algunos textos, Proverbios capítulo 20, el versículo número 1 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. En aquel tiempo de Proverbios y todo lo que pueda hacer el Antiguo Testamento, se hablaba del vino, porque no habían destilerías de otra cosa, era la uva. Alguien dijo por allí que, pues con el deseo de permanecer ingiriendo vino, alguien dijo que el vino era un alimento, que el vino era hasta una medicina. Parece ser que sí, porque Pablo a Timoteo, con una enfermedad estomacal que tenía, le recomendó que no tomara agua, que más bien tomara vino, precisamente como medicina. Puede ser que sí, pero sin embargo, como causaba borrachera, embriaguez, entonces traía muchas cosas desagradables. Dice, el vino es escarnecedor. Escarnecer es avergonzar, es dejar en la peor de las situaciones. La sidra, que también se dejaba fermentar y era un licor, dice alborotadora. Y cualquiera que por ellos se equivoca, esa es la palabra hierro, se equivoca, no es sabio. Porque, escúcheme, el que se embriaga está enajenando su mente, todo su ser. El 21:17 de Proverbios 21:17. Lea conmigo Proverbios 21:17. El hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Vamos a avanzar. Capítulo 23, versículo 20 y del 30 al 35. Capítulo 23, el versículo número 20. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Bueno, nosotros nos damos cuenta de que eso ha sido así. Bebedores sociales terminaron, bueno, con unas enfermedades terribles. Yo vi morir un hombre, lo vi morir vomitando sangre, porque era un bebedor constante, pero trabajaba de lunes a sábado, y el sábado por la noche y el domingo todo el día tomaba licor. Ahora, ¿el licor para quién no es? El licor, y le estoy hablando para que usted se dé cuenta y se meta en el contexto de lo que ha sido la cultura familiar en nosotros, la cultura de nuestra familia, la cultura de nuestra sociedad. La Biblia dice que el vino, Proverbios 31:4, no es para los que portan una dignidad. Proverbios 31:4 dice la palabra del Señor. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Quise ponerle esto ya no pensando en lo que tenemos que confesar, no. Quise ponerle esto pensando en la actualidad de la iglesia. Y no quiero con esto que alguien piense que estoy tratando de que cambie de opinión. Si usted es de los que cree, sin ser europeo ni chileno, si usted es de los que cree que tomarse una copa de vino le es legal, yo no le quiero cambiar su forma de pensar. Sin embargo, cuando hablamos de licor, cuando hablamos
de algo que contiene unos grados de alcohol, estamos hablando del riesgo de alterar las emociones, de alterar el sistema nervioso y que el pensamiento empiece a fluir de una manera apresurada. Y es que en la iglesia, hermano, el hecho de que Pablo le diga a Timoteo, no tomes más agua. Cuando tengas que beber algo, bebe un poco de vino. Él no le dice que se emborrache. Y la gente no, algunos cristianos que todavía no han visto lo perjudicial que es el licor, el alcohol en la sangre del ser humano, defienden su derecho a tomarse un vinito, unos vinitos. El problema lo descubrirá un día él. Y yo no le digo eso a usted para que cambie de pensamiento, no. Le digo a la iglesia que usted no se puede dejar arrastrar por el pensamiento de alguien que nunca ha podido ver lo que es el daño que el alcohol produce en las venas. No vaya a tomar el ejemplo de alguien que de pronto usted diga, pero si es que es un ministro. Eso nos pasó a nosotros en la Unión Valle del Cauca, que nos encontramos con un ministro que andaba en las cabalgatas de las celebraciones patronales, de las fiestas patronales de ese municipio. Y era un ministro, pero ese ministro andaba en todas las fiestas patronales, en toda esa semana andaba vestido de charro, sombrero y con una bota llena yo no sé de qué, pero las ovejas de su rebaño decían que era licor. Y que él les decía, no, ustedes no tienen la madurez que yo tengo para tomarme un poco de eso, ¿no? Es solamente que los cristianos maduros podemos hacer esto. Esa madurez está demostrando todo lo contrario, que no ha sido convencido, la persona no ha sido convencida de que un poco de levadura y que el cristiano sabio y entendido no se puede arriesgar ni un poquito a desestabilizar sus pensamientos, sus emociones, su sistema nervioso. Y una sola copita puede hacer grandes estragos en el sistema nervioso. Eso se lo quería decir. Ahora, aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿a quién sí le recomienda el licor? Sí, claro. Mire a quién le recomienda. Versículo número 6, ahí de Proverbios 31. Proverbios 31, 6, dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. En el Antiguo Testamento no había solución para el amargado. Por eso el Señor Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, a darle solución al amargado para que no se tenga que embriagar. Usted alguna vez, y eso sí lo tenemos que confesar, iglesia, ¿usted alguna vez conoció a algún padre de familia, tal vez el suyo? Yo no lo sé. En mi caso, mi padre era así, mi papá era un hombre serio, era un hombre con ese ceño fruncido, muy áspero, muy tosco, muy autoritario, de mucho trabajo, muy responsable, eso sí. Su palabra valía más que un documento, pero era muy serio y casi no te ponía atención, casi no era cercano a ti como hijo, no. Pero en las fechas especiales que se tomaba, él le gustaba el whisky, siempre que tenía whisky, él tomaba era whisky, y cuando no tenía, pues brandy, pero él no le tomaba otro licor, así que no fuera de esa calidad. Y se ponía contento, y se ponía feliz, y era sonriente a toda hora, y era en ese momento en que me cargaba en sus piernas, solo que a mí me daba un miedo. Claro, porque yo no conocía, el contacto con él era el juguete, sí, el juguete. Cuando él me llamaba, tiemble, mijo. Entonces, cuando él estaba así sonriente, yo decía, ¿a qué hora se enoja? Y cuando me cargaba, yo no respiraba, por no irlo a ofender. Me ponía que me ahogaba, en serio, del miedo. Era terrible el miedo. Pero él estaba contento, él ahí sí le decía
A mi mamá le decía mija, porque le decía era vieja, pero así contento le decía mija. Entonces, a los amargados, cuando no conocen a Cristo, la Biblia dice, mire, el vino es para los de amargado ánimo. Ellos sí, para poder que tengan un momento de descanso en eso tan horrible, en eso tan terrible que están viviendo, en esa vida, en ese estado tan horroroso que están viviendo. Pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios no. Bueno, póngale cuidado. Isaías capítulo número 5, vaya conmigo allá. Nosotros conocimos muchos familiares en esta situación. De hecho, creo que el vicio de la época de nuestros padres, el vicio más frecuente era eso, el que tomaban cada 8 días. Versículo 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Usted no, si nunca había visto el contexto de este versículo número 13, es precisamente que la gente andaba de rumba. Yo le pregunto algo, no importa el estado en que esté la humanidad, ¿qué es lo que más anhela una persona sin Cristo? Estábamos todavía en pandemia y estábamos todavía en esa cuarentena y dieron un permisito chiquitico como para salir hasta cierta hora y la gente se volcó, no importando qué pasaba, para poder tener un tiempo de un poquito de esparcimiento. Yo recuerdo, hermano, que el COVID se volvió a disparar en ese tiempo porque todo el mundo se fue para la calle a rumbear y eso era como un náufrago recién encontrado, así. Entonces, mire, aquí le quiero indicar algo. Es una de las mayores ataduras que nosotros podemos ver en nuestros antepasados. Sí, claro, sin excepción, los varones de mi casa, de mi familia paterna, sin excepción, totalmente determinados al licor. No había fin de semana que un varón de la casa Cortés Ruiz no se embriagara. Y es una atadura que trae consecuencias, escúcheme, es una atadura que trae consecuencias, el vicio es una atadura, cualquiera que éste sea. Y cuando nosotros hablamos ya no del licor, que ha matado a mucha gente, que es nocivo, que es terriblemente destructivo, claro, empieza a destruir órganos, empieza el hígado, no solamente el hígado, el páncreas, empieza a destruir los riñones y todo lo demás. Cuando nosotros nos damos cuenta que a partir del licor muchas personas empezaron a adquirir otros vicios, estoy hablando del bazuco, no sé si usted conoció eso, en mi tiempo empezó a tomar fuerza el bazuco, cuando yo lo conocí de unos 15, 16 años, ya tenía como unos 7 años de estar en la ciudad donde yo vivía, en el pueblo donde yo vivía. Y eso, hermano, ¿dónde no vendían eso? En papeleticas. Y la gente se enajenaba y la gente se gastaba el dinero de la remesa, se gastaba el dinero de sus compromisos, del arriendo, se lo gastaban, porque era una desesperación impresionante en ese vicio. Entonces lo que le quiero decir es algo, vean. A veces nosotros no nos damos cuenta que aquello que nosotros sentimos, que no tenemos la capacidad de salir de ahí, de ser libres de eso, desde el odio, escúcheme, desde la falta de perdón que sentimos que no podemos perdonar y es como una alegría pensar en el mal de la otra persona y como que el alma se alegra pensando que el otro está mal, que va a venir a pedir perdón de rodillas y como que eso es una atadura en nuestra vida. Tiene que ver con todo lo que nosotros heredamos
y practicamos los vicios. Sí, eso y todo lo que usted esté atado al tinto que es tan rico, eso no es gratis. Que hayan cristianos que no puedan ayunar o que se metan la mentira de ayunar después de que se toman un tinto porque necesitan su dosis diaria de cafeína, eso no es normal. Siendo el tinto tan rico, está denotando ese cristiano que todavía está atado, de alguna manera, todavía está atrapado por alguna clase de adicción, por alguna clase de vicio. ¿Qué otra cosa? Eso que usted no puede hacer, eso que no podemos dejar de hacer porque nos crea ansiedad, sí, llámese como sea, un alimento es lo que más funciona en el cristiano, los alimentos. Que si no se comen un pan a tal hora, como que se ponen ansiosos. Conocí un cristiano en especial, un cristiano que si no se tomaba una bebida gaseosa después del ayuno, no quedaba tranquilo. Y se salía del culto para ir a buscar su dosis, pero desesperado. Personas que nunca pudieron salir del adulterio, que vivieron años enteros en la iglesia sirviendo, dependiendo de una atadura impresionante, que durante años no fueron adúlteros, no cometieron el adulterio, pero lo deseaban. Deseaban mujeres, deseaban hombres en su interior, en el interior de su corazón, y se preguntaban por qué, pero nunca buscaron ayuda. Entonces todo lo que cualquiera de nosotros pueda sentir que está atado, que no puede dejar de hacer lo que le llama la atención. Escuche esto, yo experimenté esto. Yo tomé la decisión desde el día que conocí al Señor de aborrecer el pecado sexual. Pero hermano, le cuento una cosa, tuve que confesar los pecados sexuales de mis antepasados y mis propios pecados para poder perder el gusto por todo lo que fuera la inmoralidad sexual, para poder perder el gusto porque no lo hacía, porque temía a Dios, porque temía tener a Dios en contra mío. Pero ¿sabe qué? Pensaba en eso y me gustaba, me atraía. Tan bueno cuando lo hacía, tan bueno cuando iba, tan bueno. Y solamente cuando el Señor me muestra y me dice, estás atado por un demonio que te oprime, que te influencia, y es por todo el vicio que tus antepasados practicaron, por todas las adicciones que tuvieron. Claro, mi papá el cigarrillo, tenía que ser un cigarrillo fino, él lo mandaba a traer yo no sé de dónde, el licor era fino. Vicios. ¿Sabe que en la Biblia se encuentra la palabra vicio? ¿Sí lo sabe? Mire, Proverbios capítulo 2, versículo 14. Proverbios. Le estoy diciendo algo que lo debe meditar y lo debe de analizar. Cuando yo percibo una adicción, cuando me percibo atado a algo o a alguien, tengo que confesar los pecados que esclavizaron a mis padres, los pecados que enviciaron, que atraparon su vida a través de los vicios. Dice el capítulo número 2, el versículo número 14, léalo conmigo, que se alegran haciendo el mal. Está hablando de los delincuentes, ¿no? Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. ¿Qué significa la palabra vicio? Póngale atención a esto, porque es que a veces no entendemos que estamos hablando de algo muy grave. Toda adicción es un vicio. La palabra vicio, entre otras cosas, significa adicción, adicto, malo, como sustantivo mal, adversidad, aflicción. Oiga, la adicción es una aflicción, ¿sí o no? No lo haga y verá que se aflige, que se angustia, que se desespera. Agravio, apariencia, avaro, calamidad. ¿Por qué es avaricia el vicio? Óigame, es avaricia y es codicia, porque se trata de alcanzar algo que en sano juicio
no se alcanza. La persona a través del alicoramiento quiere dejar por un momento su estado normal, su estado natural, quiere evadir su estado natural, quiere evadir una realidad. Apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, fastidiosa, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, mal, maldad, malestar, malicia, maligno, malo, malvado, molesto, parecer, pecado, penoso, perniciosa, perversidad, perverso, quebrantamiento, sarna, terrible, triste, inclinación a lo femenino, está ahí en el hebreo, como adjetivo o sustantivo. Entonces la persona, póngame atención por favor, entonces la persona que como cristiano todavía depende de una costumbre que cuando no la hace le lleva a perder la tranquilidad, un programa de televisión, no se preocupe, si lo pone ansioso el hecho de no poder verlo, usted tiene un problema, yo tengo un problema si estoy atado a eso. Se lo voy a poner más fácil. Esas personas que no se soportan, esposos, que como que, qué pereza cuando están juntos. Pero él o ella viajan, él o ella se van un poco lejos a estar 2, 3, 4, 5 días. Y en la ausencia, al segundo día, a ella o a él le florece un cariño tan especial y empieza a llamarlo por, como no le llama, mi amorcito, ¿cómo estás? ¿Me haces una falta? Y se siente como, en serio, se siente como atraído, ay, qué bueno que llegara, pero lo es que hubo. Yo pensé que me ibas a recibir con los brazos abiertos, no, es que estoy cansado, estoy cansada. Pero se va y empieza, llámeme, prenda la cámara y se pone ansiosa y no puede dormir. Escuche, que amar no es un pecado, no. El problema es que haya una adicción a alguien. No pude dormir. Bueno, muchas veces me han dicho, pastor, estoy desesperado. Mi mujer me dejó. ¿Y por qué te dejó? Sí, cometí errores. Pero pastor, estoy desesperado, no puedo. No puedo coordinar la mente, ¿sabe qué? Me van a echar del trabajo porque no puedo ir a trabajar, no puedo. ¿Usted cree que eso es sano? Por más que sea la esposa que se le fue. Pongámosla bien grave, que no le pasó en este caso que le estoy contando. Pongámosla bien grave, se fue con otro. Y ni así, escúcheme, ni así tiene por qué generar eso de que no puedo dormir, no puedo comer, pastor, es una cosa tan horrible, siento que me voy a morir. No, hermano. Hay una atadura que no se ha roto. Hay un derecho legal de un demonio que por las herencias, por los pecados, por las maldiciones generacionales de unos padres que fueron bien viciosos, sí, se deleitaron en las adicciones, aquellos abuelos que cada 8 días sin fallar se iban a traer la remesa en la bestia, se iban el sábado, mandaban la bestia que ya conocía el camino y ellos se quedaban en la taberna tomando licor y con las chicas que es que malas, pero para ellos estaban bien. Y el domingo iban llegando por la noche, pero en una que no había con qué recogerlos. Normal, la sociedad dice, no, andaba de rumba, ningún problema. Y nosotros llegamos a la vida cristiana y no nos dimos cuenta que teníamos un problema, porque hay una información genética y espiritual que tiene que ver con las adicciones, vicios, cosas que cuando uno se da cuenta que son perversas, que lo pueden llevar a cualquiera de nosotros, si no cancelamos eso, nos puede llevar a cosas terribles, cosas que de pronto uno ni se imaginaba que podría hacer. Es tremenda. Oiga, ese 7451 viene de una raíz que significa vicio, viene de una raíz que es el 7489. Tampoco lo apunté aquí porque es demasiadas palabras. 7489. Mire, 7489, raíz primaria. Esa es la raíz de la otra. Propiamente arruinar.
Ellos buscaron la ruina. ¿Por qué gente que tenía mucho dinero le heredó fue deudas a sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué se arruinaron si tenían tanto dinero? Pero ¿sabe qué? Tenían el vicio del cigarrillo, tenían el vicio del tabaco, del licor, tenían el vicio de las mujeres, no podían dejar de bajar al pueblo y enredarse y tener sexo con una o dos o tres mujeres, no podían. Y si la esposa les decía algo, las cogía a golpes, pero ellos no podían dejar de hacer eso. Mire lo que es. Dice, arruinar, literalmente al despedazar, figurativamente hacer o ser bueno para nada. El vicioso es eso. ¿No lo puede ver usted en la calle? ¿No puede darse cuenta? Y esos muchachos, esas personas que hoy están atadas a un vicio, vaya, pregunte qué pasó, vaya a darse cuenta quiénes fueron los padres. Me decía un hombre de esos, no, mi papá, yo conocí a mi papá cuando tenía 54 años y era consumidor. ¿Ah? Imagínese. Dice, ser bueno para nada, es decir, malo, física, social o moralmente, claro. El que se embriaga, el que consume alguna clase de sustancia social, física, moralmente, es malo. Afligir, apesadumbrar, cometer, conmover, dañar, daño, desagradar, devastar, disgustar, doler, grave, hacedor, hacer mal, maldad, maligno, malo, maltratar, malvado, más mal, mentiroso, mezquino, mostrarse amigo, por error, parecer peor, pesar, quebrantar, quebrar, reunir tal maldad, triste, ser, tratar, hacer, y cierra con esa palabra, peor. Entonces yo creo, mi hermano, que esta partecita no la podemos desechar. Muchos de nuestros antepasados murieron por un vicio. Sí, murieron a través de una adicción. ¿Cuántas personas ha conocido usted que las mató el vicio del tabaco? Le pudrió de cáncer los pulmones. Muerte, muerte. Esto es un pecado de muerte. Y la gente lo tiene por normal, la gente lo tiene por como que, no, eso es algo que fluye socialmente, o sea, es algo que hay que hacer, porque se fuma socialmente, se bebe socialmente, y ahora le cuento algo. Para los que asistíamos como parte de una orquesta a las celebraciones y a los bailes de los mafiosos, que yo viví el tiempo de los mafiosos, yo lo viví pleno. Y conocí personas que pues ya murieron. Bueno, hay uno que no sé qué pasó con él, pero conocí personalmente a esa clase de personas y ellos buscaban todo lo peor, hermano, todo lo peor. Le tenían botellas de licor a todos los músicos, le tenían, yo le llamaba, a ese recipiente le llamaba una coca, con coca, así. Era un recipiente así, redondo, tenía el dispositivo para ingerir ese polvo blanco. Y hermano, era ver cómo la gente se quedaba por ahí tirada, vomitada. Eso era. Y sabe algo, mi hermano, de las muchas, de las miles, de las millones de cosas que yo le doy gracias a Dios, es que me sacó de ese medio de la música. Claro, porque sí o sí, el que está en ese medio siempre se toma el licor, se va enviciando, prueba alguna clase de droga, fumada, tomada, olida, como sea, y se va profundizando en el vicio. Y usted se dará cuenta todo lo que significa y toda la herencia que nos dejó nuestros antepasados. Entendiendo entonces que el vicio también lleva al maltrato. Una persona borracha llega a matar a su familia, ellos se esconden y con un machete lo hace sonar aquí, allá y grita, o con un arma empieza a dispararla. Y ese niño metido debajo de la cama o en el monte, escondido entre las matas de plátano o de café, plenos 2 de la mañana, con miedo, con frío, un odio que quisiera matar a ese papá. Y esas cosas, hermano, a veces uno no las toma como importantes. Y sigue viviendo una vida como cristiano, pero ¿por qué será?
pero ¿por qué será que a mí me atrae esto? Si eso ya no, yo no quiero que eso me atraiga, pero me atrae. ¿Pero por qué será que yo pienso en algo? Claro, medite. Si usted ve una cerveza así, como que con escarcha de hielo chorreándole en la botella, usted dice, medítelo. Claro, no lo hace, pero lo desea. Cuando el Señor me hizo libre, yo dije, oiga, yo sí era bien tonto que me tomaba eso tan amargo, ¿eso a qué sabe? Qué cosa tan horrible. Pero otros decían, no, muy rico, porque está el vicio, o sea, está la adicción allí, está la adicción.